Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. El programa Abriendo Caminos hoy es bien bello porque vamos a hablar de todo esto que es bueno, bonito y que ha ayudado a ser mejores a las sociedades. Han ayudado a ser mejores a las sociedades esas personas que se han entregado a buscar el bien de los demás. Y esas personas que se han dedicado a buscar el bien de los demás y han entregado su vida, se han sacrificado, han dejado ellos de tener una serie de cosas para ayudar a los demás. La Iglesia los reconoce por sus virtudes, por su generosidad, por su solidaridad, por su entrega y les da el título de santos. Es decir, santo significa una persona que es digna de imitar, que es digna de ser ejemplo, que voltéenla a ver porque esa persona, mira, se distinguió en su vida. Ha podido ser que haya tenido errores en la vida, ha podido ser que no haya sido siempre la persona más de mejor humor o la persona más bondadosa, haya tenido sus momentos de mezquindad o sus momentos de mal humor, pero en líneas generales se destaca por ser una persona generosa, bondadosa, ocupada de los demás, entregada. Y estos son los que se llaman santos y santas. Y la Iglesia te dice, voltéalos a ver. Ahora, llega un momento en que hay tantas personas que se han dedicado de verdad a buscar esa vida que Jesús nos pidió, que Jesús nos enseñó, de traten de ser lo más perfecto que puedan ser, traten de ser lo más solidarios que puedan ser, lo más generosos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hay tanta gente que ha seguido eso y se han convertido en santos y santas reconocidos de la Iglesia, que el volumen es tan gigantescamente grande que, mira, los 365 días del año no da para nombrarlos a todos. Por lo tanto, la Iglesia dedica un día a recordar a todos los santos. Ahí engloban a todos. Eso es Día de Todos los Santos, es el 1 de noviembre. Ese día 1 de noviembre se celebra a todas esas personas que conocemos, que no conocemos, inclusive, vamos a decir así, hasta mi abuelita, tu abuelita, que fue una mujer que se entregó dentro de su familia y que verdaderamente es digna de ejemplo y que la estás recordando siempre porque mira, hizo esto bueno, se ocupó de nosotros. Esa también está en el cielo. Todos los que están en el cielo son santos y santas. Lo que pasa es que hay unos que los tenemos así como con más luz, más luminosidad. El 1 de noviembre de todos los años se recuerda entonces a todos los santos, toda esa cantidad de santos, y ahí puedes incluir tú a tus familiares, a quien sea. Necesitamos ejemplos de vida. Al día siguiente se celebra el Día de Todos los Difuntos. ¿Sí? Nosotros celebramos el Día de los Difuntos porque a nosotros, digamos, sabemos que hay una vida después de esta vida, que es una vida con Dios, y sabemos que en ese momento, en esa vida con Dios, vamos a ser felices todos juntos y nos vamos a reencontrar en el cielo. Pero nos duele la separación física. Los santos, repito, son esas personas que han dado el ejemplo y han querido que, en la mayor parte, no los reconozcan en vida. Son personas humildes, no son hechones, no son orgullosos, pero la historia te reconoce, la historia, el mundo te reconoce, la sociedad te reconoce. Por ejemplo, si vamos a ver, la Madre Teresa de Calcuta era una persona que ella trabajaba calladita la boca, ¿ves? Ella no quería ni que la fotografiaran, pero se empeñaban en fotografiarla, ¿sí? Hoy por hoy la reconocemos como una gran santa, un gran ejemplo a imitar. Uno de estos grandes ejemplos a imitar, nosotros los tenemos por allá por el año 1500 en América Latina, concretamente en el Perú. Y el día 3 de noviembre, la Iglesia en el mundo entero, pero sobre todo en Perú, recuerda al primer santo mulato del Perú y de América Latina, que se llamaba Martín, San Martín de Porres. San Martín de Porres es el santo negro, ¿sí? Es el primer santo mulato. Era hijo de un español hidalgo que había llegado a la América y de una esclava liberta, es decir, una esclava que le habían dado la libertad en Panamá
y de esa unión había nacido Martín. El papá luego, con el tiempo, se lo lleva al Perú y allí Martín de Porres desarrolla toda su vida. Fue educado, lo que pasa es que era hijo bastardo y como hijo bastardo pues tenía una serie de limitaciones dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Ya te lo venimos a contar, ya regresamos. Estamos hablando de los santos que son modelos a imitar y concretamente estamos hablando de San Martín de Porres, cuya fiesta se celebra el día 3 de noviembre en Perú, en toda América y en el mundo entero. Es el primer santo mulato del Perú. Él es hijo de un hidalgo español y de una esclava que había sido liberada en Panamá y se fueron a vivir en Perú, en Lima concretamente, la capital. Bueno, el caso es que vivían muy cerca, Martín de Porres vivía muy cerca del convento de los dominicos. Y a él le llamaba mucho la atención los dominicos y las misas y todo ese ambiente y le encantaba ese ambiente. Y ahí fue creciendo su vocación hacia la entrega total a Dios. Él estudió las hierbas, le encantaba estudiar las hierbas y averiguar cuáles eran las hierbas medicinales, las mejores, que servía para esto y que servía para lo otro. Es decir, aprendió el oficio de boticario y herbolario. ¿Eh? Aprendió también el oficio de barbero y el oficio de barbero te daba también mucho para ser una persona como muy distinguida dentro de la sociedad de aquel tiempo. Estamos hablando de 1564, de principios de 1600 y todo eso en esa época pues hacía una gran diferencia, ¿sí? Martín, siendo mulato, quiso entrar a ser sacerdote, pero en ese entonces pues lo veían así como con cierto recelo y le dijeron, bueno, mira, vas a entrar pero no vas a poder ser sacerdote, vas a ser hermano lego. Es decir, va a participar del convento, pero Dios no importa, yo lo único que quiero es entregarme a Dios y ayudar a los demás. Pero claro, como él había aprendido el oficio de boticario y había aprendido el oficio de barbero y sabía, porque los barberos sabían hacer aquello que llamaban la sangría, sabían ayudar a las personas a bajarles las fiebres, a mejorar todo su estado de salud. Martín se dedicó a la parte de la enfermería y mientras más práctica tenía, mientras más enfermos habían, mientras más práctica tenía, pues él se iba haciendo cada vez más famoso. Entonces él era de los que entablillaba, enyesaba a su manera en aquel entonces, pero enderezaba los huesos, por decirlo así. Y su habitación quedaba en la enfermería porque estaba siempre él dispuesto a ayudar a todas estas personas que estaban bien enfermas. Pero él tenía unos amores muy grandes. Su grandísimo amor era el Santísimo Sacramento. Él pasaba horas arrodillado frente al Santísimo pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero saber de ti, yo quiero que tú me hables, yo quiero sentirte, ¿no? Tenía otro gran amor que era la Virgen, y sobre todo la Virgen del Rosario, porque el fundador de los dominicos fue Santo Domingo de Guzmán, que fue a quien la Virgen se le apareció y le enseñó el rosario y le pidió que rezara el rosario y que difundiera el rosario. Entonces,
Martín de Porres era un gran devoto del rosario, rezaba sistemáticamente el rosario, ese era uno de sus grandes amores, y era rezarle a la Virgen, estar con la Virgen, y buscaba mucho averiguar sobre la vida de distintos santos, de distintos ejemplos, modelos, como era el fundador de su congregación, que era Santo Domingo de Guzmán, como era San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, que no había sido nunca monja, pero había sido terciaria dominica, es decir, había pertenecido como laica a los dominicos, con la espiritualidad de los dominicos. Todo eso a él le llamaba mucho la atención, pero a él no le daban, sino él tenía a su cargo la enfermería, el cuidado de los enfermos, y al mismo tiempo era el portero y se encargaba de barrer. Lo llamaban Fray Escoba porque siempre andaba con una escoba barriendo y estaba siempre en la puerta del convento cuando no estaba en la enfermería. La gente se le acercaba, conversaba con él, él siempre les daba consejos, buenos consejos, consejos espirituales. Empezó a ser muy famoso porque tenía excelentes relaciones públicas, pero en ese sentido de enseñar a la gente a nivel espiritual, a que ofreciera sus dolores, a que ofreciera sus sufrimientos, a que fueran cada vez mejores personas, a que vivieran en más armonía. Él decía, pero es que la armonía se puede conseguir hasta dentro de los animales que son antagónicos. ¿Cómo es eso? Pues fíjense, había un escaparate donde estaban las escobas y los utensilios de limpieza, y ahí apareció un ratón, y él tenía un gato, y él hizo, no sabemos exactamente cómo, pero él decía que le hablaba al ratón, que le hablaba al gato, y que el ratón y el gato se hicieron amigos. Entonces, en muchas ocasiones se pinta a Martín de Porres con un perro, al lado de un perro, al lado de un gato y al lado de un ratón. Él decía, si estos animales que de por sí son antagónicos, que uno se come al otro, ¿sí?, pueden vivir en paz, ¿por qué no podemos vivir nosotros los seres humanos en paz? Eso era lo que él predicaba todo el tiempo. Martín fue una persona que lo llamaban Fray Martín, y Fray Martín era una persona muy, muy querida dentro de la sociedad, por donde iba pasando. Y se cuenta de que hizo muchos milagros. ¿Sabes cuáles? Ya te lo contamos. Martín de Porres, cuya fiesta se celebra el 3 de noviembre y es el primer santo mulato de América Latina, fue una persona sumamente humilde, pero sumamente sabia. Amigos, los sabios son humildes. Los que son engreídos, soberbios, que creen que todo lo saben, esos no son sabios, esos son hechones. El auténtico sabio, ¿ves?, es como decían los griegos en la antigüedad, yo solo sé que nada sé, ¿ves?, porque hay tanto conocimiento en el mundo, tantas cosas por saber, que mira, que mientras tú más profundizas, te das cuenta de que ahora es cuando te falta. Y San Martín de Porres era uno de esos, era muy sabio, era muy humilde. Él no hacía distinción entre clases sociales, entre más ricos, más pobres, más sabios, menos sabios, más ignorantes, menos ignorantes. No, para él todo el mundo era igual. Él decía, para mí todos son hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. Y él realmente no hacía distinción. Tan no hacía distinción que imagínense ustedes que el Papa San Juan XXIII, lo declaró
el santo de la justicia social. San Martín de Porres, santo de la justicia social. De verdad que él promocionó esa unión entre todas las personas. Y repito, él utilizaba el ejemplo de los animalitos que él tenía y de los cuales él se rodeaba siempre para decir, si estos animalitos son tan diferentes y instintivamente uno debería comerse el otro y pueden convivir, ¿por qué no podemos convivir los seres humanos? Él le daba clases de religión a niños, a gente grande, a personas más preparadas, personas muy poco preparadas, ¿verdad? Se iba por los campos y les enseñaba y siempre tenía la palabra de Dios en la boca, porque él decía, esto es lo que verdaderamente da la sabiduría, lo que verdaderamente te va a hacer feliz, es saber cuál es la palabra de Dios y cómo funciona la palabra de Dios. Fray Escoba, porque andaba con su escoba para arriba y para abajo, era un hombre profundamente obediente también. Él nunca hizo nada fuera del permiso de sus superiores, ¿sí? Pero los superiores, cuando lo veían venir, decían, ¡ay, viene Martín otra vez, Fray Martín, a pedir otro permiso! Y siempre los permisos de Fray Martín eran permisos un poco complicados para darlo, porque él siempre estaba inventando para ayudar a una persona, para ayudar a la otra, para ayudar a la de más allá. No había problema. En muchas ocasiones, gracias a sus oraciones, cuando había una persona en la enfermería que estaba grave, que estaba a punto de morir, él oraba por esa persona y esa persona se curaba. Él en vida hizo muchos milagros. Tantos milagros hizo que una vez hasta dice que había un individuo que el superior le prohibió hacer milagros. Dijo, te prohíbo que hagas milagros. Entonces, bueno, él decía, Señor, yo no puedo hacer milagros, o sea, el que hace los milagros eres tú, yo lo único que es que rezo para que la persona se mejore o para que la persona le suceda algo. Incluso se cuenta que justamente al lado del convento había una construcción y que del último piso de la construcción venía cayéndose un hombre y alguien le gritó, ¡Fray Martín, sálvalo! Y Fray Martín le dijo, tengo prohibido hacer milagro, detente ahí para irle a preguntar al superior. Fue a preguntarle al superior y el superior le dijo, tú estás loco, salva a ese hombre. Y entonces agarró y salvó al hombre. O sea, eso se cuenta, aparentemente, y eso está registrado en los libros. Suena divertido, pero era al punto hasta donde llegaba la obediencia de Martín de Porres. San Martín de Porres te indica y nos dice, no importa de dónde vienes tú, no importa quién eres tú, ¿sí? Lo que los demás piensan que tú eres, lo que importa es que tú sigas la voluntad de Dios. Fíjense, en una sociedad donde hasta a él se le tenía prohibido ser sacerdote porque era mulato, porque no era blanco puro, porque los sacerdotes tenían que ser blanco puro. Claro, ellos venían todos de Europa, no habían visto ni negros, ni indios, ni nada, sino se los encontraron aquí. Entonces, no sabían, imagínense que en un momento determinado no sabían ni siquiera si los indios tenían alma o no tenían alma, tal era el desconocimiento de lo que era la gente. Bueno, pues, y aún así, Martín de Porres se convierte en el primer santo mulato que existe. Este primer santo mulato lo conocemos como Fray Escoba, el santo de la justicia social, el santo que te dice que no importa tu extracción social, no importa tus conocimientos, lo único que importa es que tú ayudes a los demás, seas generoso con los demás, te dediques a los otros, hagas el bien, así como definieron a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que pasó haciendo el bien. ¿Y quién podemos decir nosotros que era Fray Martín de Porres? El que pasó haciendo el bien. Él pasó haciendo el bien porque él sabía que tenía que estar con Dios. Dios es el que da la felicidad. Dios no te quita los problemas. Dios no te quita los obstáculos. Dios no te quita las tragedias que puedas pasar. Lo único que hace es que tu actitud frente a la vida sea una actitud distinta y sea una actitud donde tú siempre salgas bien y salgas adelante. Amigos, Fray Martín de Porres, San Martín de Porres, el primer santo mulato, sabía que estando con Dios
siempre ganamos.